Muy buenos días, el día de hoy vamos a ver acerca del resumen. ¿Qué es un resumen? El resumen no es un esquema ni un conjunto de notas ordenadas, sino una abreviación del texto original. Tampoco es un mosaico, es decir, una colección de fragmentos arrancados del texto. No es una reducción mecánica proporcional, es decir, un conjunto de resúmenes correspondiendo cada uno de ellos a una de las partes en las que se puede dividir el texto original. No es un comentario, por lo que debe evitarse expresar en él la opinión que nos merezca el texto. Y no es un análisis, es decir, una explicación del pensamiento del autor y de sus afirmaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que un resumen no simplemente hay que sacar textos o ideas al azar, tiene que sacar textos que coordine o que tenga una coherencia uno con otro. Aparte, no está permitido que dentro del resumen se incluya una opinión que usted considere del texto. Solamente se saca netamente lo que son ideas principales y secundarias de un resumen. Ahora, vamos a ver cuáles son las características de un resumen. Un resumen sintetiza las ideas más importantes del texto. Los resúmenes del libro destacan por ser objetivos y no aceptan interpretaciones. El resumen debe ser narrativo y estar escrito con estilo propio. Tanto los resúmenes de los cuentos como los resúmenes de los libros largos deben tener continuidad y sentido por sí mismos. En el resumen que identificarse las ideas generales del texto, así como las principales y las secundarias. La redacción del resumen no obedece a ninguna regla exacta, ya que puedes modificar el orden de la exposición. El resumen está escrito en tercera persona, en voz activa y en tiempo presente. Podemos identificar distintos tipos de resumen. El resumen ejecutivo. Este resumen trata de llamar la atención de la persona que lo va a leer, y el tema en sí de este resumen, obviamente, como su tema lo dice, resumen ejecutivo, se trata de hablar acerca de una empresa o de una organización. Tenemos el resumen bibliográfico, es el resumen que se hace a un libro o una obra de literatura. Y el resumen de prensa suele hacerse un resumen de prensa o resumen informativo, en el cual se sintetiza las noticias del día, eligiéndolas en base a su importancia para la opinión pública. ¿Cómo se hace un resumen? Primero, leer el texto original a cabalidad. Es indispensable que usted lea el texto para poder ver de qué se trata y para ver de qué manera sacar un resumen de ese texto. Separar el texto en párrafos para tener una idea más clara, para ver desde qué punto a qué punto puede ser lo más importante, y lo secundario debemos de separar, de segmentar el texto en general en párrafos. Transcribirlo subrayado. Cuando usted ya haya subrayado las cosas que a usted le parecen más importantes, usted lo va a transcribir. Redactar de nuevo el párrafo. Las mismas ideas que usted lo transcribió, lo va elaborando en párrafo para que vaya tomando forma. Y revisar lo escrito. Al final, usted lo vuelve a leer y vuelve a analizar y ver qué coherencia tiene un párrafo con otro párrafo. El resumen. Es un solo párrafo, contiene las ideas principales, se escribe en tercera persona, sin diálogos, se emplean palabras propias y un tercio del texto original. Es decir, usted no va a copiar todo lo que aparece en el texto original, sino que va a sacar las ideas más importantes. Tenemos las actividades. 1. En base a lo aprendido, elaborar una rueda de atributos apoyándose en el concepto y características de resumen. Solo colocar 4 atributos. 2. En base a lo aprendido, elaborar un diagrama de flujo de cómo hacer un resumen. Y 3. Lea el siguiente texto y realice en la parte inferior con letra cursiva su propio resumen. Es decir, usted va a leer todo este texto y en la parte de abajo, si necesita espacio, hace más espacio y elabora un resumen de todo esto. Aquí están los parámetros para calificar. Tenemos la primera 3 puntos, la segunda 3 puntos y la última 4 puntos. Cualquier duda, comentario, alguna novedad, inquietud, por favor hacerla conocer en el correo. Muchas gracias.